Palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Comentarios, reflexiones y exhortaciones referentes al libro de Jeremías por Francisco Arita en la iglesia en Salamanca, Guanajuato. Hay quienes en este mundo son precisamente así. Se acuerdan de Dios solo cuando quieren resolver los problemas en su vida, pero no tienen la intención de cambiar ni de quererlo cerca de ellos, especialmente cuando todo les va bien. De ese tipo de personas, inconversas y que no han conocido verdaderamente a Dios, lo entiendo perfectamente. Lo que me cuesta trabajo concebir es ese mismo comportamiento en quienes se hacen llamar sus hijos. No puedo entender que alguno ose llamarse cristiano y viva su vida como si no tuviera a Dios y solo recuerda que existe cuando llega el domingo o a veces entre semana. Eso sí, hay problemas y recuerdan que hay un Dios en el cielo que puede hacer grandes maravillas. El que Nabucodonosor invadiera Jerusalén se ha venido profetizando mínimo desde los tiempos de Isaías, unos 100 o 150 años atrás. Ese anuncio no es para nada nuevo, y aunque todo Judá lo tenía muy claro, no por eso se convertían de su maldad. Como verán, esto representa muy bien a quienes dicen ser pueblo de Dios, conocen su palabra, saben qué sucede si lo dejan, y les gusta vivir como si Él no estuviera viéndonos, pecar como si no fuera a haber un castigo, e ignorarlo como si su enojo no trajera consecuencias. Muchos que asistimos a la iglesia, con el tiempo aprendemos el lenguaje de Sión. Conocemos dónde están los pasajes clave, sabemos qué responder y decimos las sabidurías más importantes del Altísimo. Eso no necesariamente significa que estemos bien con Él, ni que vivamos cerca de Él o que nuestra voluntad sea rendida a Él. Miren a Sedequías, sabiendo perfectamente cuáles son las maravillas de Dios, y a su vez la divina declaración bíblica menciona: hizo lo malo en ojos de Jehová. Pregunta por nosotros. Pregunta ahora por nosotros a Jehová. Jeremías capítulo 21, versículo 2. El libro de Jeremías tiene la particularidad de no seguir un orden cronológico de los acontecimientos. Esto hay que tenerlo claro para no confundirse cuando se narran sucesos que sucedieron después y se describen antes que otros. Esto es lo que sucede en los capítulos 21 y 22, hablando primero un acontecimiento que sucedió con el rey Sedequías, el último rey de Judá, puesto después de la segunda invasión de Nabucodonosor y causante de que Judá fuera invadido por tercera vez al no pagar tributos a Babilonia. Después Jeremías narra otras profecías en el capítulo 22 que ocurrieron justo antes de la primera invasión de los caldeos, cuando Joacás o Salum, como lo llama el profeta, quedó en lugar de Josías su padre, a quien Necao, el faraón egipcio, mató cuando ellos también invadieron Judá. Toda una pesadilla, ¿no es cierto? Su reinado duró 3 meses nada más, cuando Necao ganó e impuso al rey Joacim. De hecho, 3 de los 4 últimos reyes fueron hijos de Josías, y de todos ellos se dice: hizo lo malo en ojos de Jehová. Ya sabiendo un poco de este contexto, solo me enfocaré en este mensaje en lo sucedido con Sedequías, por cierto, el peor de los hijos del gran rey Josías, quien los precedió dejando un gran ejemplo a seguir. Desafortunadamente, a sus hijos les quedó grande el legado de su padre y se volvieron con todo Judá hacia sus iniquidades. Sedequías tuvo, entre comillas, la genial idea de rebelarse contra Nabucodonosor y no pagar el tributo correspondiente por ser pueblo conquistado, y cuanto más que a él lo impuso el mismo emperador de Babilonia. Ya Sedequías, después de 9 años de reinado, estaba recibiendo rumores de que pronto llegaría una represalia de parte de Nabucodonosor, y miren nada más en su angustia con quién fue. Jeremías capítulo 21, versículos 1 y 2. Palabra que fue a Jeremías de Jehová, cuando el rey Sedequías envió a él y a Pashur hijo de Malquías, y a Sefanías sacerdote, hijo de Maasías, que le dijesen: pregunta ahora por nosotros a Jehová, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros. Quizá Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas, y aquél se irá de sobre nosotros. Hay pasajes más adelante que revelan que este rey era tremendamente adverso a Dios, un hombre embriagado de poder, y que no le hacía caso a nadie. Como lo mencioné, su gran, entre comillas, genialidad de ponerse rebelde contra el imperio más poderoso de la tierra lo tenía a las puertas de una tercera invasión que ya estaba empezando con un cerco que aisló a Jerusalén por 2 años, en los cuales la ciudad padeció la hambruna más terrible que se haya visto en Israel,
tan así que las madres se comieron a sus propios hijos. Antes de que se tornara más horrible, Sedequías tuvo un momento de lucidez en su locura y envía por medio de sus esbirros la siguiente pregunta a Jeremías. Pregunta ahora por nosotros a Jehová, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros. Quizá Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas, y aquél se irá sobre nosotros. Mira nada más. Mínimo 9 años fue reacio a recibir la palabra de Dios y con arrepentimiento genuino cambiar su vida. Y ahora resulta que siempre sí quiere saber de Dios y sí recuerda que Él puede hacer maravillas. Hay muchos episodios de Judá, especialmente con Sedequías, de que tanto él como el pueblo o decían que Jeremías no traía palabra de Dios, o simplemente clamaban que no lo iban a escuchar por ninguna circunstancia. Incluso atentaron contra su integridad física, como lo vimos anteriormente, o bien en futuros capítulos precisamente con Sedequías. Y pues ahora mira nada más cómo viene ante Jeremías reconociendo lo que nunca quiso reconocer, que Jeremías era profeta de Dios y traía buenas palabras, y que él podía interceder para librarse de lo que ya estaba viviendo. Hay quienes en este mundo son precisamente así. Se acuerdan de Dios solo cuando quieren resolver los problemas en su vida, pero no tienen la intención de cambiar ni de quererlo cerca de ellos, especialmente cuando todo les va bien. De ese tipo de personas, inconversas y que no han conocido verdaderamente a Dios, lo entiendo perfectamente. Lo que me cuesta trabajo concebir es ese mismo comportamiento en quienes se hacen llamar sus hijos. No puedo entender que alguno ose llamarse cristiano y viva su vida como si no tuviera Dios y solo recuerda que existe cuando llega el domingo o a veces entre semana. Eso sí, hay problemas y recuerdan que hay un Dios en el cielo que puede hacer grandes maravillas. El que Nabucodonosor invadiera Jerusalén se ha venido profetizando mínimo desde los tiempos de Isaías, unos 100 o 150 años atrás. Ese anuncio no es para nada nuevo, y aunque todo Judá lo tenía muy claro, no por eso se convertían de su maldad. Como verán, esto representa muy bien a quienes dicen ser pueblo de Dios, conocen su palabra, saben qué sucede si lo dejan, y les gusta vivir como si Él no estuviera viéndonos, pecar como si no fuera a haber un castigo, e ignorarlo como si su enojo no trajera consecuencias. Muchos que asistimos a la iglesia, con el tiempo aprendemos el lenguaje de Sión, conocemos dónde están los pasajes clave, sabemos qué responder y decimos las sabidurías más importantes del Altísimo. Eso no necesariamente significa que estemos bien con Él, ni que vivamos cerca de Él o que nuestra voluntad sea rendida a Él. Miren a Sedequías, sabiendo perfectamente cuáles son las maravillas de Dios, y a su vez la divina declaración bíblica menciona, hizo lo malo en ojos de Jehová. ¿Por qué no fue a preguntar a Baal? ¿Por qué no hizo una cita con Astarot para pedirle una respuesta? ¿Qué están pintados o qué? Noten mi sarcasmo. Desde luego que todo aquel que confíe en un vaciadizo, Jeremías ya lo había declarado años antes, escrito en el capítulo 10, Jeremías 10:14. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Avergüéncese de su vaciadizo todo fundidor, porque mentira es su obra de fundición y no hay espíritu en ellos. Perfectamente entendemos que esos ídolos no los iban a librar. No hacía mucho tiempo Babilonia había derrotado humillantemente a Siria, con todo y su gran rey Asurbanipal y su majestuosa Nínive, cumpliéndose la profecía de Nahum. ¿Qué hicieron los ídolos asirios para detener esa masacre? Pues nada. Todos esos inventos son inútiles en gran manera. También se dieron cuenta de cómo los caldeos iban expandiéndose con una sed de conquista insaciable y con cada pueblo que caía se hacían tremendamente más poderosos. No sé qué tan inteligente era Sedequías, pues me hace mucho dudarlo cuando se le puso rebelde a Nabucodonosor. Lo que sí puedo decir es que tuvo el suficiente sentido común para ir no con algún ídolo que adoraba, pues bien que se dio cuenta que eran unos inservibles pedazos de piedra, madera o de lo que fueran, sino para buscar al Dios vivo, el omnipotente Jehová. Y por cierto, ¿qué le respondió Dios por boca de Jeremías? Porque, increíblemente, Dios sí le respondió. Jeremías capítulo 21, versículos 4 al 6. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: He aquí yo vuelvo las armas de guerra que están en vuestras manos, y con que vosotros peleáis con el rey de Babilonia, y los caldeos que os tienen cercados fuera de la muralla, yo los juntaré en medio de esta ciudad,
Y pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, y con furor y enojo e ira grande. Y heriré los moradores de esta ciudad, y los hombres y las bestias morirán de pestilencia grande. Sedequías tenía el burdo plan de enfrentar a Nabucodonosor y ver si con la ayuda de Dios tendría la victoria. ¿Sabes qué es lo más horrible de esta profecía? Que teniendo los caldeos, el ejército más poderoso sobre la faz de la tierra, contra Judá iban a tener ayuda de un aliado inesperado. Y pelearé contra vosotros con mano alzada, y con brazo fuerte, y con furor, y enojo e ira grande. Y heriré los moradores de esta ciudad, y los hombres y las bestias morirán de pestilencia grande. Qué terrible, ¿no? Dios mismo está decidido a pelear contra su pueblo, así de claro. Y si esto no es suficiente, hay un pedazo muy especial de este pastel para ti, Sedequías. Capítulo 21, versículo 7 dice, y después, así dice Jehová, entregaré a Sedequías, rey de Judá, y a sus criados, y al pueblo, y a los que quedaren en la ciudad de la pestilencia, y del cuchillo y del hambre en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de sus enemigos, y en mano de los que buscan sus almas, y él los herirá a filo de espada. No los perdonará ni los recibirá a merced, ni tendrá de ellos misericordia. Yo no sé cómo ante esta palabra este rey simplemente siguió con lo suyo. Me recordó al gobernador Félix frente a Pablo al escuchar el juicio de Dios con el que según se turbaba, y hasta su mujer se espantaba y le decía, pero él solo pensaba en ver si Pablo le daba dinero, pues era un hombre corrupto. Puede que haya gente que se emocione o incluso se espante, pero sigue igual en sus vidas, aun cuando Dios tiene palabras en contra suya. Simplemente sorprende hasta dónde llega el ser humano, duro de cerviz e incircunciso de corazón y de oídos. Sin embargo, Dios increíblemente les da una palabra de esperanza, una que se encontraba en el lugar que menos se hubieran imaginado. Jeremías 21, versículos 8 al 10. Y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. El que se quedare en esta ciudad morirá a cuchillo, o de hambre, o pestilencia. Mas el que saliere y se pasare a los caldeos que os tienen cercados, vivirá, y su vida le será por despojo, porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal, y no para bien, dice Jehová. En mano del rey de Babilonia será entregada, y quemarála a fuego. Si te quedas en Jerusalén, pereces. Si te vas a los caldeos, te salvas. Es todo lo contrario a lo que se pudiera pensar. Pero Dios dice que Jerusalén iba a ser destruida totalmente. Por eso no les convenía estarse allí. Y en Babilonia, sí, estarían esclavizados, pero eso no sería para siempre. Aunque se verá en el capítulo 25, en los tiempos de Joacim, años antes de Sedequías, Jeremías profetizó que serían libres después de 70 años de cautiverio. Dios les estaba diciendo en pocas palabras, obedezcan y al final, aunque lo vean de lejos, les irá mucho mejor. Dios ya lo tenía todo planeado, y de la misma manera es con nosotros. No parece para algunos que estar con Dios es mucho mejor hoy, pero créelo, al final se verá la gran diferencia. Y desde ahora tenemos en su salvación un cambio de vida que puede que sea poco a poco, pero que nos lleva de la manera a ser mejores. ¿Quién puede lograr eso sino solo Dios? Por lo que sabemos, Sedequías ignoró esta palabra y Jerusalén fue invadida. De lo que le pasó cuando cayó en manos de Nabucodonosor, está narrado en el último capítulo de este libro, el segundo de Reyes y el segundo de Crónicas. Fue terrible su final, y en especial el de sus hijos. Si vamos a pedir palabra de Dios, será mejor que estemos dispuestos a escuchar lo que sea, incluso cosas que no queremos aceptar o recibir. Dios no se equivoca, y siempre nos dará lo que es mejor para que estemos bien con Él hasta el final. Que Dios siempre les bendiga. Amén. Y bueno, esperamos que este video haya sido de edificación y exhortación. Y si te fue de bendición, compártelo. Palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo.